Queridos hermanos, estamos ahora tocando un tema muy importante que es el tema de sola escritura. Y estamos igual que los niños, ya que los vi a los niños tan animados para hablar acerca del mes de la Reforma. Nosotros también vamos a estar con el tema de sola escritura. Vamos a llevar las 5 solas durante este mes y nos vamos a pasar una semanita. Así que vamos a comenzar con lo que es sola escritura, que significa solo la escritura. ¿Ya? Vamos a hablar de qué es sola escritura, dónde se originó sola escritura y por qué es importante esta gran doctrina. Quizá para poder ilustrarte esto, es importante para mí que pueda tal vez llevarte y teletransportarte a mi casa. Un día martes, si no me equivoco, cuando estaba en el hogar y resulta que en el barrio dijeron, vamos a cortar el agua, lo siento, no hay agua. Así que ahí hallas al hombre de la casa que su esposa le dice, Ángel, van a cortar agua. Necesito que hagas funcionar esa bomba de agua que tenemos allí afuera. Así que tenía que sacar mis herramientas, tomar los cables de electricidad y hacer la conexión apropiada. Ahora, ¿tú qué dices? ¿Tú crees que me hice patear con la corriente? ¿Yo, todo experimentado? Pues lamento decepcionarte, no me hice pasar con corriente. Pero le dije a mi hijo que me ayude. Para que él pueda observar, para que vaya viendo cómo se hace cómo se arregla la bomba de agua. E incluso si me llegaba a pasar corriente, que vea qué pasa, ¿no? ¿Qué hago? Me pongo a llorar, gritar, digo una mala palabra, tratar de ser influencia. Así que estamos con mi hijo haciendo. Y noté que él tenía el temor correcto. Hay una conexión eléctrica. Así que tengo que bajar la palanca, mostrar qué se tiene que tocar, pero lo veo todo tiempo alerta, porque no quiere hacerse, obviamente, pasar con la corriente. Todo eso estuvo muy bien. No pasó nada. Funcionó la bomba eléctrica. Continuamos con el día. Más adelante ese mismo día, saliendo con mi hijo cerca de la ciudad, vimos una iglesia que decía Iglesia Pentecostal. Y mi hijo empezó a preguntar qué diferencia hay con una iglesia pentecostal. Y empecé a hablarle y explicarle las diferencias que tenemos específicamente con respecto a la adoración. Y hablamos acerca de que, hijo, allá gritan, saltan, a veces se botan al suelo. Y me dijo mi hijo, ¿y qué de malo hay que salten, griten y se boten al suelo? Una pregunta muy honesta, ¿verdad? La gran pregunta entonces, hermanos, ¿dónde acudimos? ¿Por qué está mal que salten, griten, ladren y se boten al suelo? ¿Por qué está mal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Quién nos dice que está bien o está mal? ¿El pastor? ¿Su papá? No, hijo. No debes ni confiar en tu mismo padre, aunque tu padre sea pastor. Tú tienes que ver estas convicciones que vienen de la escritura. Cuando hablamos de sola escritura, estamos mencionando que nuestra mayor autoridad es la palabra de Dios. Estos 66 libros inspirados por Dios, como hemos leído en 2 Timoteo 3:16, su escritura fue inspirada, en griego theonustos, que es aliento de Dios. Proviene de Dios, ese Dios perfecto produce esta palabra perfecta. Sola escritura nos muestra que nuestra mayor autoridad es la palabra de Dios. Sobre cualquier pastor, sobre cualquier iglesia, sobre cualquier concilio de iglesias que se hayan reunido, la mayor autoridad es la palabra de, sobre cualquier papa, magisterio, la mayor autoridad es la palabra de Dios. Esta palabra es inerrante, esta palabra es infalible y esta palabra es suficiente. Y es importante que te acuerdes, por eso dice solo escritura. Es suficiente. En el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica podía decir, nosotros también creemos que la palabra de Dios tiene mayor autoridad, pero está a la par del Papa, a la par del magisterio y a la par de la tradición. Y ahí encuentras a los reformadores que van a decir, no, es la palabra de Dios es inerrante, infalible y es suficiente. Y es por eso, hermanos, que es importante, cuando estés con tu hijo, cuando estés con tu discípulo, cuando estés tú mismo en la soledad, en tu intimidad, dudando cuestiones de doctrina o de práctica, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad de fe y vida. Amén. Amén. Y es por eso, hermanos, que ahora vamos a estar estudiando brevemente esto. Tal vez uno de los primeros puntos que quisiera tocar con respecto a esto
en Timoteo capítulo 3 nos va a estar dejando muy en claro que es así. Dice una vez más: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el verso 14 decía: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, es esta palabra, como hemos dicho, inspirada por Dios, es el aliento de Dios, proviene de Dios, y por eso esta palabra es perfecta, es inerrante, es infalible. Y como estás leyendo ahora lo que le está diciendo a Timoteo, para salvación, pues la palabra de Dios. Luego, para redarguirnos, para crecer en esta santificación, también está la palabra de Dios. Esa es nuestra mayor autoridad, hermanos. Y estamos hablando de esto porque en el tiempo de la Reforma tenemos que recordar que Lutero se hallaba en una situación muy curiosa, porque tal vez tú y yo no estamos palpando lo que sucedió en este tiempo. Resulta que Lutero estaba allí como un monje más de un monasterio agustiniano, tratando de buscar justificación, tratando de saber cómo una persona puede ser justificada de sus pecados, cómo puede hallar el perdón. Y no hallaba este perdón, aunque lo buscaba. Me gustaría que veas en un futuro algunas películas que están ejemplificando esto, donde este monje está pasando horas en el confesionario, confesando sus pecados todo el día. Salía después de todas estas horas y todavía no se sentía con paz. Tanto que, según se piensa, muchos de esos monjes creían que Lutero era un flojo. Este monje no quiere ir a trabajar con el resto, por eso quiere estar en el confesionario sentado por horas. Empezaron a desconfiar de él. Estaba buscando genuinamente cómo hallar esta paz, que no podía hallarla debido a la doctrina católica de la justificación. Se conoce también como uno de los momentos más cruciales que Lutero se fue a Roma, y vas a estar viendo a Lutero tratando de subiendo esas escaleras sagradas, ¿no?, que supuestamente fueron traídas desde Jerusalén. Y en ese momento, cuando vio todo ese negocio, corrupción, empezó a preguntarse: ¿será que todo esto es cierto? ¿Tengo que hacer eso? ¿Tengo que subir de rodillas escalón por escalón recitando versos para ganarme el favor de Dios? Y fue allí donde Dios empezó a transformar su vida para que él vea que a través de la Escritura se nos dice cómo nosotros podemos ser justificados de nuestros pecados. La siguiente semana vamos a hablar acerca de solo por la fe en Cristo Jesús. Pero esa doctrina de solo por la fe descansa sobre esta doctrina de sola escritura. O sea, él empezó a enseñar que la salvación es solo por fe, solo por la fe en Cristo. Pero ¿de dónde saca esto? ¿De algún papa? ¿De algún concilio? ¿Se le ocurrió a él? Y no, lo que él va a decir, esto viene de las escrituras. Y no voy a dejar que nadie me convenza, ningún papa, ninguna persona tiene que provenir de las sagradas escrituras si quieren corregirme. Así que Lutero va a estar haciendo esto de manera muy correcta. Esto se conoce también, tal vez para que podamos saber, la causa material y la causa formal. La causa material va a ser de la reforma, es la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. La justificación es solo por la fe. Esa es la causa material. Y la causa formal se la conoce a sola escritura. Solamente la escritura es mi máxima autoridad. Aunque el Papa venga y me diga llorando de rodillas, con gritos, con maldiciones, la palabra de Dios es la única que me puede convencer. Y ese es, hermano y hermana, el corazón que tú y yo debemos tomar siempre en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, yo me voy a ir adelantando siempre. ¿Por qué es importante que nosotros creamos ahora esta doctrina de sola escritura? Tan importante como en ese tiempo e incluso tal vez más, porque todos nosotros llevamos todavía ese pecador dentro, nuestra naturaleza pecaminosa. Casi te digo, todos llevamos ese católico dentro de nosotros que busca tener una figura superior. Y hermanos, recuerda que nuestra mayor autoridad es la palabra de Dios. Pequeños detalles donde yo me fijo quién es tu mayor autoridad cuando hablamos de diferentes temas. Hermano, ¿qué opinas con respecto a este tema? Yo opino esto, pero ¿sabes lo que dice MacArthur? Y no está mal estudiar qué dice MacArthur o R.C. Sproul o algún otro gran teólogo. Es bueno.
Pero si tu regla para tomar decisiones es ver a MacArthur, puedes haber caído fácilmente en un papado, solamente que le llamas pastor, predicador, puede ser cualquiera. Todos nosotros tenemos, hermanos, predicadores favoritos, está muy bien, pero nuestra mayor autoridad tiene que ser siempre la palabra de Dios. En el tiempo que se hallaba Lutero era un gran desafío porque estaba enfrentándose a toda la iglesia. En sí, ¿cómo sucedió esto? Tal vez te pueda llamar la atención. Cuando Lutero estaba buscando esa paz que nunca podía hallar porque no se hallaba en esta justificación que predicaban los católicos, lo que estaban enseñando los católicos era esto, hermano. Ya les mencioné esto antes. La salvación para la Iglesia Católica era por la fe, pero no solo por la fe. La fe era necesaria, pero no era suficiente, tenía que venir acompañada de obras. Así que para un católico era la fe y ambas cosas. Esto, hermanos, es importante que entendamos, porque si tú hablas con un católico en un futuro y le dices, no, la diferencia entre un evangélico y un católico es que el católico cree en la salvación por obras, te va a decir, estás mintiendo. No creemos en la salvación por obras. Eso creen los pelagianos. Y te pueden mostrar incluso cómo ellos no creen eso. Ellos te van a decir, creemos en la salvación por fe. Pero jamás te van a decir, creemos que la salvación es solo por fe. Así que ellos creen que la salvación es por fe y las obras que las personas puedan estar efectuando. En sí, ellos van a estar hablando de que esta justificación va a comenzar desde el bautismo. A través del sacramento del bautismo se le está impartiendo esa gracia a la persona que está siendo bautizada. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Así que esta justificación, según la Iglesia Católica, comienza ¿dónde? En el bautismo. Y recibe esa gracia, pero esa gracia se puede perder si es que esta persona comete un pecado mortal. Así que perdió la gracia. ¿Puede recuperarla? Claro que sí. ¿Cómo, según la Iglesia Católica? Bueno, pues tiene que confesar, tiene que hacer penitencia. ¿Entiendes ahora cómo funciona ese sistema más torcido? ¿Hacer penitencia? Sí. Y tienes que tener buenas obras. Y va a haber diferente grado de buenas obras. Ya que cuando haces penitencia va a haber ciertas obras que Dios va a decir, bueno, eso es bueno que hayas hecho. Pero va a haber buenas obras, méritos que van más allá del deber, que esa es otra categoría de méritos. Y luego la Iglesia Católica va a decir, bueno, y hay personas que sus méritos son tan grandes que han superado sus pecados. Así que tienen unos méritos que están sobreabundando, más de los que necesitan. Así que todos esos méritos extra que quedaron van a quedar almacenados en los tesoros de los méritos, que es como un banco de buenas obras, que la Iglesia Católica administra para darle esas buenas obras y esos méritos a la persona que los necesite. Pero ¿quién maneja todo eso? La Iglesia. Y es ahí donde entran las indulgencias, que las personas podían ofrendar para que se les pueda administrar parte de esas buenas obras o méritos que tenían en el tesoro de los méritos que solamente la Iglesia Católica estaba administrando. Y cuando tenían que construir alguna gran catedral o edificio y les faltaba dinero, ¿qué decían? Hay que ir a vender indulgencias. Y como ellos creían en la doctrina de lo que es el purgatorio, donde las personas iban a ese lugar para ser purificadas y luego recién ir al cielo, decían, tú puedes comprar estas indulgencias y la Iglesia Católica tiene la autoridad de darlas y atribuirlas a ti, o si tú las compras, la podemos atribuir a tu abuelo, abuela, niño, niña, tío, sobrino que está en el purgatorio. Y es así como empezaron a venderse muchas indulgencias. Uno de los grandes promotores era Tetzel, que puedes encontrar diferentes cosas que se dicen de él, pero era un excelente vendedor, tanto que una de las frases que más me llamó la atención es que él buscaba convencer a la gente de que ofrende para poder llevarse estas indulgencias, y se decía que él, de manera poética, tipo como eslogan publicitario, decía, cada moneda que cae dentro del ofrendario para las indulgencias, ese sonido de las monedas es el sonido de un alma saliendo del purgatorio. Y ahora encuentras a Lutero, que va a ver todo ese sistema.
y va a buscar corregir ese abuso, clavando esas 95 tesis, que en ese tiempo, hermanos, no era visto como algo dañino. Si hoy voy a la puerta de tu casa a clavar una carta de disciplina eclesiástica o a clavar alguna otra carta, te incomodarás. Pero en ese tiempo se acostumbraba a hacer eso, de clavar esas 95 tesis en la puerta de la catedral para que se pueda debatir el asunto. Estaba llamando a charlemos, pero por la gracia de Dios y la providencia de Dios, esto empezó lo que se llama la reforma. Esta corrección de las indulgencias llevó a que él pueda defender cómo es que una persona es justificada de sus pecados. Genuinamente, no viendo la traducción latina, sino viendo el griego. Es una declaración que Dios da. Dios te declara justo por los méritos de Cristo. Así que tú eres declarado justo. Sigue todavía pecador, pero eres declarado justo por los méritos de Cristo. Y luego le van a cuestionar, ¿de dónde sacas esto? De la Escritura. Pero el Papa dice otra cosa, pero el magisterio dice otra cosa, pero la misma historia con todo lo que tenemos de tradición dice otra cosa, y Lutero dice, no me importa, los papas se equivocan, los concilios se equivocan, solamente la palabra de Dios es mi máxima autoridad. Y es por eso que ahí tienes como fundamento de esa gran doctrina de que solo por la fe está solamente la Escritura como nuestra máxima autoridad. Pero yo me pregunto, hermanos, como la otra vez te dije, ¿creemos esto? En la declaración de fe, sí. Tal vez muchos de nosotros decimos amén. Y está bien, quiero que comencemos por ahí. Pero quiero ver que tú y yo podamos vivir esto. Si vamos delante de la palabra de Dios sabiendo que esta es la máxima autoridad, ¿genuinamente nuestra vida se comporta así? Porque podemos criticar a los católicos que hasta ahora creen todavía en las indulgencias. En la parte de atrás aquí tengo dos documentos. Uno es del Catecismo de la Iglesia Católica actual, que muestra que todavía creen en las indulgencias. Actualmente creen en las indulgencias. No lo estarán practicando como antes, tal vez porque no les hace falta tanto dinero, pero todavía lo creen. Y la última ratificación la hicieron en un documento que se llama Indulgenciarium Doctrina 1967 por el Papa Pablo VI, para ratificar que creen en las indulgencias. Si te encuentras con algún católico que diga, pero yo no creo, está bien, pero la Iglesia Católica dice aquí que si tú no crees en la eficacia de las indulgencias que la Iglesia Católica puede administrar y puede sacar de los tesoros de mérito para atribuirlos a quien quiera, si tú no crees eso, eres maldito, eres anatema, eso dice ahí. Y tal vez podamos criticar todo esto, pero la pregunta es, ¿tú crees esto, hermano? Si lo crees, espero que nuestras vidas estén reflejando eso. Cuando vas a la palabra de Dios, vas como un juez quizá diciendo, voy a leer esto a ver si me convence. Dios no te está buscando convencer. Tu actitud debería ser totalmente diferente. Esta es la palabra de Dios viva. Y si la crees como lo que es, al abrir esta escritura, tu misma actitud debe cambiar. Estoy yendo a someterme a lo que diga esto. En fe y en vida. ¿Cómo debo comportarme a este hermano que le he faltado? ¿Debo pedir perdón, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Y lo hagas con gozo y alegría porque esta es la misma palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, como creyentes nosotros tenemos que continuar viviendo en nuestras vidas de manera personal esta autoridad de las Escrituras en todo lo que hacemos. ¿Cómo educas a tus hijos? Los disciplinas, no los disciplinas, los castigas, les hablas, les corriges como dice la palabra de Dios. Trabajas en el pecado como debes hacerlo. Tienes tus devocionales familiares en el hogar con todo gozo y con toda alegría. Honras a tu esposa como dice la palabra de Dios, que los maridos puedan respetar a sus esposas, tratarlas como un vaso frágil. ¿Crees genuinamente lo que dice la Escritura cuando dice la Escritura que si tú no tratas de esa manera a tu esposa, estás trayendo un estorbo entre tú y las oraciones que elevas a Dios? Hay un estorbo allí si tú no estás honrando a tu esposa como debes. Mujeres, con todo cariño y amor, ¿estás sometiéndote a tu esposo de manera correcta? ¿Te vas a un extremo de ser la rebelde?
¿Te vas al otro extremo de callarte y tolerar pecados de tu marido? Porque eso no es sujeción. Si crees y tú puedes decir, pastor, yo creo que la Biblia es mi máxima autoridad, entonces tenemos que empezar a vivir de manera correspondiente. ¿Cuál es el peligro? Bueno, mi hijo estaba delante de esta bomba de agua conmigo tratando el tema de la electricidad. Él tenía mucho cuidado. No quería electrocutarse, no quería andar con los cabellos chulcos. Está bien. Y luego hablando con respecto a la Iglesia Católica, le dije, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la adoración? Hijo, si estabas tan preocupado porque te agarra un poquito de electricidad, que es correcto que tengas esa advertencia y peligro, ¿cuánto peligro más hay en que tú adores a Dios de manera incorrecta? ¿Dónde nos dice cómo debemos adorar a Dios? En la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad. Y fallar, errar en algo que Dios ya nos ha revelado lo que debemos hacer, hermanos, trae mucho más peligro que tú estés tocando dos cables al mismo tiempo. Tu vida corre peligro si no se somete a la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que es importante esta doctrina de sola escritura. ¿Dónde se originó? Estaba mencionándoles algunas cosas, pero desde el principio, en Génesis, si pueden ir, hermanos, capítulo 1, esto ya se presupone. Es una doctrina que va a estar mostrándonos que Dios ya la presupone. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hermanos, esta doctrina no es de que la originó Martín Lutero en el año 1500, no es de que se le ocurrió. Esta doctrina de sola escritura como nuestra máxima autoridad siempre ha estado presupuesta aquí en las escrituras. Tanto así que cuando había problemas de doctrina, ¿dónde acudían? A la palabra de Dios. Hermano, Jesús estaba delante del mismo Satanás siendo tentado. ¿Recuerdas? Mateo capítulo 4. Vamos brevemente. ¿Qué se nos dice allí? Mateo capítulo 4 tenemos a Jesús siendo tentado después del bautismo. Verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Delante del mismo enemigo, siendo tentado Jesús, cuando está en el desierto y se le da la tentación de convertir las piedras en pan, ¿qué dice Jesús? Escrito está. ¿Bajo qué autoridad pudo estar frente al maligno? La autoridad de las Escrituras. Avanzamos un poco más, verso 7. Cuando se le dijo que se salte del pináculo del templo, verso 7, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, ¿dónde está su autoridad de Jesús? En las Escrituras. Finalmente, hermanos, verso número 10, cuando se le llama para adorar, una vez más al tema de adoración, vamos. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí también tenemos, hermanos, el registro de Lucas capítulo 24, cuando están en camino de Emaús, dos discípulos que están tristes porque Jesús había muerto, pero habían escuchado que había resucitado y se les aparece un extraño. No los reconocían, habían sido velados sus ojos y Jesús les abre las escrituras mostrando desde la ley, los profetas, los escritos, todo lo que decían de él. La máxima autoridad siempre fueron las sagradas escrituras. Así que ¿dónde se originó? En la misma palabra de Dios. Y si por si acaso a alguien se le pasara la idea de que es una argumentación circular, en parte sí. Toda autoridad final va a ser circular. Como cuando alguien te dice, yo solamente creo lo que se puede probar de manera empírica, con tubos de ensayo y observación. Allá. ¿Y cómo sabes que eso está bien? ¿Cómo sabes que existimos?
ellos tienen que asumir que existimos para luego demostrar que existimos, porque es una autoridad final. La palabra de Dios es final, hermanos. Siempre se ha presupuesto esta autoridad. Cuando hay temas, no solamente en tentación, sino también cuando Jesús estaba delante de los fariseos, delante de los saduceos, su máxima autoridad, ¿cuál fue? También las Escrituras. Cuando le estaban preguntando que había habido una mujer que había tenido 7 maridos, los 7 se le habían muerto, la pregunta de quién en la resurrección será entonces ella esposa. ¿Qué dijo Jesús? Erráis ignorando las Escrituras. Su mayor autoridad siempre fueron las. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ver a las Escrituras como nuestra mayor autoridad y empezar a pasar tiempo con las Escrituras. Cuando alguien te pregunte algo, busca qué dice la Biblia. Cuando tu hijo te pregunte, papi, ¿por qué se casa un varón y una mujer? No, ¿por qué no se casa un varón con 5 mujeres? ¿Cuál es la razón? Una construcción social, porque la mayoría lo dijo así, por nuestra educación, porque la palabra de Dios en su diseño nos muestra cómo son las cosas. Un hombre y una mujer. Así que, hermanos, ¿dónde se origina todo esto? En las mismas Escrituras. Porque, como hemos leído, la palabra de Dios y la Escritura es ese aliento de Dios que nosotros tenemos que reconocer como tal. Ahora, hermanos, en esta importancia que quiero marcarte, es porque nosotros todavía hallamos grandes dificultades, hermanos. En el tiempo de la Reforma había, podemos decir, bien intencionadas estas autoridades, pensando que Lutero estaba andando en una herejía, pensando que él estaba predicando algo errado, querían corregirle. De la misma manera, en nuestra actualidad puede haber autoridades bien intencionadas que pueden guiarnos por el mal camino. Y es por eso que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Tenemos que comparar todo lo que el pastor dice o el otro pastor que nos visita o dentro de un concilio de iglesias hermanas, todo lo que dicen las autoridades debemos compararlo con la palabra de Dios. Siempre debe ser así. Tanto que incluso a tu hijo y a tu hija cuando les enseñas tienes que decirles que lean la palabra de Dios. Hermanos, estamos en varios lugares donde hallamos todavía ese gobierno de ciertas personas que gobiernan sobre la palabra de Dios. Tienes algunas sectas como los Testigos de Jehová que te van a decir que creen en la Biblia, pero solamente sus cabezas de esa organización son los únicos que pueden interpretarla correctamente. Ahora no voy a entrar a detalles, pero ellos se creen el siervo fiel y discreto. Tal vez alguien que tenga experiencia con Testigos de Jehová lo va a reconocer. Ellos dicen, no, la iglesia y la sociedad Watchtower es el siervo fiel y discreto que está administrando las cosas de Dios. Felicidades, has llegado a lo mismo que la iglesia católica hacía. Ellos son la máxima autoridad y solamente ellos te pueden decir cómo interpretar las escrituras. Estamos en lugares donde ahora en la actualidad incluso nosotros podemos caer eso con los pastores, hermanos. Yo siempre les menciono mucho cuidado con el papado pastoral, donde salimos de la iglesia católica pero creemos en la infalibilidad del pastor y el pastor no es infalible. Siempre debemos comparar lo que dice el pastor con la palabra de Dios. Amén. Luego también, hermanos, hay otros enemigos, por ejemplo, el tema de la historia o la tradición. En la iglesia católica ellos decían, no, si nosotros comparamos con la tradición y estos escritos que tenemos, Lutero, tú estás mal. Y él tuvo que decir, momento, mi mayor autoridad es la palabra de Dios. Esa historia puede cometer errores. Nosotros tenemos personajes en la historia que son muy reconocidos, muy buenos. Regularmente te hablo, por ejemplo, de Spurgeon, no te hablo de George Whitefield, ¿verdad? La otra vez estaba estudiando un poco del tema de diferentes pastores y la importancia que deben tener estos pastores al cuidar a su familia, su hogar. Y algo que me sorprendió fue algunos pastores o algunos misioneros que tú y yo conocemos, que a través de la historia son grandes pastores, pero que fueron malos maridos o tuvieron matrimonios que fracasaron. Y entre esta lista, hallé que estaba por ahí uno de los hermanos Wesley e incluso George Whitefield. Y hermanos,
esos personajes que apreciamos en la historia también tuvieron errores. Así que nosotros, pecados, hermanos, así que nosotros tenemos que observarlos con mucho respeto, pero igual comparar todo lo que dicen con la palabra de la regla de la fe, hermanos, nos va a hacer y nos va a guiar a que busquemos algún pasaje difícil y busquemos su explicación en otros pasajes de la Escritura. La misma Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia. Ahora es bueno que tengas personajes en la historia que son buenos, que te van a apuntar a la palabra de Dios, amén. Pero tu máxima autoridad siempre tiene que ser la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aparte de eso, otro de los errores también que encontramos bastante, hermanos, va a ser el tema de la cultura y la relevancia. Te vas a dar cuenta que comúnmente ahora se ha estado buscando agradar a las personas. Esa es la manera en la cual se administran muchos negocios. Buscan dar las mayores comodidades a las personas para que tengan un mayor público. Y eso es lo que ha estado sucediendo en muchas iglesias. Una de las ilustraciones que me gustaba bastante era la que daba R.C. Sproul, mostrando cómo son las edificaciones de los templos en la actualidad o de las iglesias. Y decía, se pusieron a pensar por qué en las iglesias antes, hablamos de la iglesia católica, pero a través de toda la historia, por qué esos templos eran tan grandes, tan altos y esas puertas tan grandes. ¿Por qué? Tal vez un niño podría mirar esa puerta tan grande y decir, seguramente hace cientos de años había gigantes. ¿Por qué tan grandes esas puertas? La intencionalidad desde antes era que a través de la edificación tú pases y mires la puerta tan grande y tú te sientas pequeño. Ahora, ¿cómo se edifican normalmente en las mega iglesias? En muchas de las que son de la prosperidad, ¿cómo son esas iglesias? El centro es la persona. ¿Cómo hacemos que se sienta confortable, mejor, que él vea que es el centro de nuestra atención? Y así es como cambian esas cosas. Se busca agradar a la cultura. La mayor autoridad es la cultura, la sociedad y ser relevante, tristemente. Y es por eso que nosotros debemos mantener sola escritura. Nosotros buscamos ser relevantes delante de Dios. En la alabanza, ¿qué es lo que le gusta a la gente? No. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Veamos la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que le agrada a Dios? ¿Con qué se complace? Canciones más modernas, más antiguas, ¿qué instrumentos? Tienen que provenir de la palabra de Dios. No de tu opinión o de la mía. Ya te repetí esto varias veces. Lo voy a hacer con respeto. A mí no me importa tu opinión. O lo hago más fuerte. Hermana, no me importa su opinión. La amo. Hermano, te quiero mucho, pero no me importa tu opinión. Y espero que tú me mires a la cara y me digas lo mismo. Pastor, tampoco me importa su opinión. Amén, hermano. ¿Qué nos importa? Nos importa, pastor, lo que dice la palabra de Dios. Amén. No nos importa lo que la gente ve como relevante. Si es que ellos aceptan ideología de género, inclusivismo, justicia social, hermanos, nuestro gobierno debe estar regido por la palabra de Dios. Siempre. Cualquier otra cosa está usurpando ese lugar. Y nosotros tenemos que estar alertas con todo respeto viendo eso. No podemos dejar que nada esté usurpando este lugar de las Sagradas Escrituras. Es por eso que Lutero podía estar con todo denuedo, con toda fuerza, a medida que pasaba el tiempo, con toda la ira santa que podía venir. En juego está usurpar quien gobierna. Puede ser un pastor, puede ser un papa, puede ser un concilio. No se tolera. Y el mayor enemigo de todos, fuera de que sea la sociedad, la cultura, pastor, no nos importa, no vamos a buscar agradarle. Uno de los mayores enemigos van a ser nuestras emociones, nuestras experiencias, que van a querer usurpar el lugar de sola escritura y poner como mayor autoridad a ti. Lo que sientes, ¿qué es bueno para ti? Hermano, cada vez que prendo la televisión escucho esta la filosofía de sigue tu corazón. Programas de niños, sigue tu corazón. Adultos, sigue tu corazón. Hermano,
Nuestro corazón es perverso, maligno, asqueroso, condenado. ¿Lo vas a seguir? Más vale que no. Tú y yo tenemos que seguir la palabra de Dios, la dirección de Dios. Y aquí entra este otro enemigo, hermanos, que son las emociones y los sentimientos que nosotros podemos tener. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, hermanos, viendo cómo gobernaba su vida de estos santos hombres de Dios que fueron discipulados por Cristo Jesús, que están ahora empezando su ministerio. Todavía están primeros pasos después de que Jesús ha resucitado. Y dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 4, Pedro y Juan estaban ahí delante del concilio, delante de las autoridades. Dice la palabra de Dios así, verso 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos en Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso número 19, hermanos. Perdón, desde el 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando de ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermanos, ahora entonces tienes a Pedro y Juan delante de las autoridades poderosas. Son, hermanos, personas que van a intimidar solamente con su presencia. Estás en Jerusalén, medio donde se realiza el culto a Jehová, la adoración. Tienes a los gobernantes, autoridades, escribas, o sea, los doctores de la ley. Vas a tener al sumo sacerdote y los demás sacerdotes, la familia de los sacerdotes, así que ahí ya te puedes imaginar cualquier otra persona tartamudeando, nervioso, las manos sudando, pero tienes aquí dos hombres que eran pescadores, hablando con todo denuedo y confianza, tanto que se sorprenden. Estos han estado con Jesús. Y no importa que sean autoridades religiosas, civiles, con mucha experiencia, su máxima autoridad era Cristo, que les había dicho que vayan y hagan discípulos. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, una vez más, en medio de todo esto lo que gobierna es su palabra. Y ahora tenemos estos enemigos. En vez del sumo sacerdote, ahora vas a tener al sumo sacerdote de tus emociones, queriendo hacerte decir, no, es que me da vergüenza. Bueno, pues, no gobiernas tú, gobierna la palabra de Dios. Ve y habla. No, es que no me siento bien. Mano, que tus emociones no estén usurpando el lugar de sola escritura. Tiene que ser la palabra de Dios que gobierna sobre tus emociones, sobre tu tristeza. Tiene que gobernar la palabra. En otro punto, tal vez son las experiencias. Piensas que alguna experiencia te va a decir lo que debes hacer, que está muy en juego ahora. Señor, no sé si mañana ir a la iglesia o no ir. Depende, Señor, dame una muestra. Si es que para mañana está nublado, significa que no voy a ir. Si es que está soleado, significa que voy a ir. Y pides pruebas. Hermano,
No necesitas ese tipo de experiencias porque la palabra de Dios ya te dice lo que debes hacer. Tú debes congregarte. Es un mandato de Dios. Habrá situaciones X, Y o Z, tal vez estás en un hospital delicado de salud, cuidando a algún familiar. Amén. Pero ahí vuelve a las escrituras. Tienes que congregarte, pero tienes un hogar y Dios te va mostrando cómo son el orden de prioridades. Está Dios, tu familia, la iglesia. Y si es una urgencia de la familia, estás actuando correspondientemente a la palabra de Dios. Hermanos, pero debe ser la palabra de Dios. No tu emoción, no tu parecer, no tu estado de ánimo y no tus experiencias. Y hermanos, si nosotros andamos así, elevando esta doctrina de la sola escritura, nosotros vamos a hallar bendición para nuestras vidas, hermanos. Entonces, ¿qué pasó con Lutero, hermanos? Se dice, y esto ya lo escuché, varios predicadores mencionaban, todo este movimiento de la reforma que va a empezar en el año 1517 con Lutero, resulta que una ilustración que ponen es así. Lutero quería hablar del tema de las indulgencias, nada más. No quería hacer toda una reforma, él solamente quería hablar tema de indulgencias, de eso tratan sus 95 tesis, ¿ya? Pero al querer hacer todo esto, y la oposición y la Iglesia Católica, hasta tú ves que providencialmente ataca a Lutero en ciertos aspectos que le hacen despertar a él. Prácticamente en algunos puntos incluso ves que le dicen, no, pasa que Lutero, tienes que someterte, tú estás, creo, diciendo que solo la Biblia es la máxima autoridad. Y él, sí, ¿no? Creo que estoy diciendo eso. La Biblia es la máxima autoridad. Creo que tú estás siguiendo los pasos de Juan Hus. Y él, no. Un rato, sí. En su primer debate vas a ver eso. Le van a decir, tú estás siguiendo los pasos de Juan Hus. Y él, ¿cómo que yo no estoy? Cierto, estoy siguiendo sus pasos. Y la Iglesia Católica, al confrontarlo, está haciendo despertar toda esta sana doctrina que está en la palabra de Dios y que Lutero va a apuntar. La ilustración que ponen es que Lutero era un monje que estaba subiendo las escaleras en el convento o en la iglesia. Estaba subiendo unas escaleras en medio de la oscuridad y tropezó y estaba cayendo. Y al caer y salvar su vida se agarró de una cuerda. Y resulta que era la cuerda del campanario. Y jaló y todo el pueblo escuchó la campana. Esta era la ilustración. La reforma fue algo así. Sin querer, Lutero agarró un punto que terminó causando todo esto que llamamos como la reforma protestante. Y hermanos, en este primer punto mencionamos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad sobre cualquier pastor, sobre cualquier concilio, sobre cualquier historia que tengas, tradición. Esta palabra es inerrante, no tiene error, es infalible, porque proviene de Dios. Y esta palabra es suficiente. Entonces, hermanos, ya que si aquí hay tanto tesoro, nosotros tenemos que pasar un tiempo muy, muy apropiado estudiándola, leyéndola, disfrutando todo lo que Dios tiene que decirnos, cómo es Él. En cuestiones de doctrina, en cuestiones de práctica, tenemos que pasar bastante tiempo estudiando su palabra. Les comento algo pequeño. Estamos buscando un lugar para poder reunirnos entre semana, ¿verdad? Encontré un lugar. Este lugar que encontré se lo ve bien bonito, como para que podamos reunirnos, en un lugar muy apropiado, como para que todos puedan llegar cerca, más o menos la avenida Beijing y Blanco Galindo. Es un lugar que veo que está bien. Toda la planta baja, un ambiente amplio. Y el pastor ya estaba pensando, muy bien, si Dios lo permite, ponemos de la mitad del salón para acá unas sillas. Allá va a estar el lugar para exponer, la proyectora, el ecran, así puede haber talleres de exposición, podemos ver también algunos videos, algunas presentaciones. A este otro lado podemos poner una mesa o dos donde podamos tener algunas cositas para que los hermanos puedan servirse sus tecitos, sus cafés, puedan sentarse, dialogar, charlar y podamos quizá en algunas reuniones incluso ver algunas películas que sean de edificación.
Estamos en el tiempo de la Reforma, podemos ver algunas películas de Martín Lutero, charlar, dialogar. Quiero un lugar donde los jóvenes puedan reunirse, sentarse, ser edificados por la palabra, compartir un poco. En la parte de adentro también hay un pequeño patio con un pequeño parrillero. Sí, van a poder compartir los hermanos. Estamos exposición, ta, ta, ta. Una de las preguntas que hizo la dueña de casa es, ustedes son evangélicos, ¿verdad? ¿Y hacen mucho ruido con las alabanzas? ¿Van a estudiar más o van a cantar más? Y yo me imaginaba la cara de la dueña pensando que íbamos a estar saltando, ladrando como perros, los vecinos arriba traumatizados. Pero no, le decía, sí, de que se alaba, pero vamos a tocar guitarra, algunas canciones, pero vamos a estudiar más la palabra de Dios. Hermano, en este tiempo, la Iglesia Católica tenía los templos más grandes, oro, obras preciosas, obras de arte, lágrimas, show, oradores como Tetzel que hacían de su mala doctrina, la presentaban como si fuera un eslogan poetizado. Y hermanos, todo eso no era suficiente. Todo eso, hermanos, no fue suficiente. Ni jamás. Ningún show, ningún templo grande. Es la palabra de Dios que trae vida, hermanos. Esa reforma surgió no porque hubo un templo más grande o porque hubo un orador mucho más letrado que tenía su boca como, diríamos, lengua de oro. No fue eso tampoco. No fue que Lutero empezó un movimiento de más lágrimas, tampoco fue emocional. Todo comenzó porque la palabra de Dios estaba gobernando. Y es así, hermanos, como nosotros tenemos que continuar el trabajo que Dios nos ha dejado. Siempre centrados en la palabra de... Pero eso empieza, hermanos, no en la iglesia. ¿Saben dónde empiezan? En sus casas. En sus casas está gobernando la palabra de Dios. Devocionales familiares. Tu hijo puede decir, la única vez que canto alabanzas y leo la palabra de Dios es en la iglesia. ¿Será? Que esta reforma empiece en tu casa. Y si va a empezar en tu casa, primero tiene que empezar en tu vida. La palabra de Dios me gobierna, me guía. He tenido este problema, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Y tal vez practiques con tu esposa en un gran problema. ¿Qué hacemos? Y le miras a tu mujer y le digas, no me importa lo que pienses. A mí me importa lo que la Biblia nos dice. Vamos a la Biblia. Pero así, aunque en broma, hermano, es la verdad. En nuestros hogares tiene que gobernar la palabra de Dios. Y lo mismo las esposas. Mi amor, me quiero someter a ti. Y le digas si quieres, no me importa lo que tú digas. Mi amor, ¿qué dice la Biblia? Y ambos puedan someterse a la palabra de Dios. Que sus hijos vean eso, que la iglesia quede empapada de cada uno de nosotros viviendo sola escritura. Oremos, hermanos, pongámonos en pie, que Dios bendiga su palabra.